Recién. Sí. Yo estaba grabando y... Que grabo ya lo único. ¿Vas a grabar yo? Ah, vas a entrar. Para que no te bote ahora. Vamos a jugar más. ¿Listo? Pone... Entonces, empezamos. No, pone lo que quieras. Listo. Entra ya. Soy la mejor en este tema. Para que no te bote. No carga. Kiss. Es un ácido volátil. Que vuela. Ah, bueno. ¿Cuál de ellos es un ácido volátil? Ácido clorhídrico. Bicarbónico. Un poco rápido, ¿no? Eso es un tallarín, profe. No son tíos. ¿Quién es dos? ¿Quién marcó dos? Por favor, alguien que haya marcado dos. ¿Por qué? ¿Tú has marcado dos? ¿Tú has marcado dos? Alguien que haya marcado dos, por favor. Que levante. Pues tienen que ayudarle. En segundo lugar, si hemos Tú sí. marcado primero. ¿Por qué marcaste dos? ¿Por qué? ¿Cuál querías marcar? ¿Y por qué quieres marcar ácido carbónico? ¿Estás Ah, hablando? ¿qué ya me sobró? Sí. ¿Tú qué has Con marcado? ¿Tú qué has marcado? Carbónico. CO2. ¿Por qué has marcado carbónico? Es CO2. Y me gustó algo, volátil. ¿Qué significa volátil? Vuela. El CO2 vuela. Eso lo dije. Así de simple, acuérdense siempre. Porque luego tenemos ácidos no volátiles. Que no vuela. Ácidos que no pueden volar. El que vuela se va a ir por dónde? Respiratorio. Pulmón. Respiratorio. Los que no vuelan, ¿por dónde se tienen que ir? Riñones. Por riñones. Así de simple, por favor. Por ejemplo, no volátil, láctico. ¿Dónde se forma el ácido láctico? Músculo. Además de músculo. Ah, la vía del piruvato, doctor. Entonces, ¿a dónde me llevas cuando me hablas de piruvato, Hipoxia. ciclo de Krebs? Falta de oxígeno. Hipoxia tisular. Hipoperfusión. Hipoperfusión. Bota un ácido no volátil. Y por lo tanto, ¿por dónde tiene que ser eliminado? Riñones. Y si no lo puede eliminar el riñón, ¿cómo tratará de compensar el organismo? Bicarbonato. Con el respiratorio. Si no funciona el respiratorio, ¿cómo tratará de compensar el organismo? Riñones. Con el riñón. ¿Cómo compensa el respiratorio? ¿Mediante qué mecanismo? Botar CO2. ¿Cómo lo bota? Hiperventilación. Hiperventilando. ¿Cómo lo retiene? Hipo. El riñón. ¿Cómo controla su mecanismo? ¿Qué hace el riñón? Se excreta Reabsorbiendo, bicarbonato. botando. Hidrogeniones. Se dan cuenta que la cosa es simple, Sí, no está tenemos bien. por qué tenerle miedo si estamos completamente organizados. Sisa. Ácido clorhídrico, ¿dónde tenemos? Esto. Ay. Eso es gástrico, pues doctor, no me cochinee tampoco. El único que produce ácido clorhídrico, la bomba de cloro, es estómago. Obi. No tenemos otro sitio, salvo que tomes ácido clorhídrico. Ajá. Cuerpos cetónicos. Grasas. Es el de grasas, ¿no? En el ayuno. Si el organismo no tiene glucosa, porque es importante la glucosa va a ser justamente el ciclo aeróbico. Sí. No hay glucosa. ¿De dónde saca el organismo glucosa? Los cuerpos cetónicos. Comienza a trabajar la acetilcoenzima de lípidos y proteínas, la gluconeogénesis. Entonces, definitivamente, comienza a elevar cuerpos cetónicos. Por ejemplo, los desnutridos. Por ejemplo, el diabético puede tener toda la glucosa en el mundo, pero no tiene insulina. Entonces no usa glucosa, no puede usar glucosa, comienza a usar cuerpos cetónicos. Entonces acuérdense siempre. ¿Y qué cosas son los tallarines? Carbohidratos. Carbohidratos.
¿Y el carbohidrato en qué se convierte? En CO2. Un desecho celular. Entonces, tenemos que memorizar algunas cosas, pero hay cosas que ya tienen que quedar con nosotros. Mi razón. A ver, ¿quién va? ¿No salimos? Ah, sí salimos al último. ¿Quién es Joseph Pizarro? Pisado. Pisado. Bueno, compadre, si eres tu amigo, ¿para qué quiero enemigos? ¿Cuál parámetro ácido base en sangre es normal? ¿Qué? ¿Cuál parámetro ha sido base? Dice, para hablar de patología tenemos que saber que es normal. Bien. Voy a marcarlo. Por favor, muy pH, ¿cuánto es el pH normal? 7.4. 7.4. No me vengan que de 7.35 a 7.45. 7.4. Y ya vamos a hablar de eso. Porque cualquier otro docente les puede decir, no, yo les he enseñado de 7.35 a 7.45 y se hace lo que yo digo. Tiene su explicación. Es como lo que yo les digo, ¿no? 7.4 y no me molesta. Tiene su explicación. ¿Por qué yo no considero Bicarbonato. de 7.35 a 7.45? Y lo vamos a ver después. 23. ¿Cuánto es el CO2 normal? 40. 40. ¿Cuánto es el anión K normal? De 10 a 2. 10 a 12, Tú ¿no? vas a ser nefróloga, neumóloga o intensivista. Por último, no te recomiendo médico internista. Bicarbonato, eso es eso. Entonces, muy importante tener esto presente. ¿Cuánto es el PO2 arterial normal? Presión parcial de oxígeno. 120. ¿No es cierto? De 100 a 120. Sí. No se olviden. Uno que tiene 80 ya tiene hipoxemia. Leve, pero ya tiene hipoxemia. Uno que tiene 60 tiene hipoxemia y eso ya es de rango de insuficiencia respiratoria. Por eso es muy importante recordar lo que hemos aprendido en fisiología respiratoria. ¿Qué es el PAFI? Despierten. El PAFI. Ya sé que yo no les voy a enseñar acá la clase de fisiología respiratoria, pero escríbanlo. P de papá, A de avión, F de feo, no me miren, no sean sinvergüenzas. I de inteligente, ahora sí miren. PAFI. Y en su casa lo buscan con paciencia. Muy importante, especialmente ahora que hemos tenido el COVID. Y eso originó que aprendamos en el hospital que es el SAFI. S de sapo, A de avión, F de feo, I de inteligente. ¿Ya? Para que lo busquen en su Google. Es muy importante. Sí, es. Esa maquinita te ventila. Vámonos. Esa es. ¿Deja? ¿Quién va? De. Va. Ya le diste, está muy bien. Siguiente. Viene. A ver. No te deja. ¿Cuál es el principal PAFI extracelular? Bica. Buffer extracelular. Fíjalo. Tiene el color de las hojas. Sí, carbonatos. Porque si tenemos buffer extracelular, tenemos buffers intracelular. ¿Qué son los buffers? Son los que tratan de compensar la acidosis y la alcalosis. Ahí. Son los primeros en actuar. Sí. Pero son muy pocos. Entonces ahí nos ha dado el bicarbonato y ácido carbónico. Dependiendo. El bicarbonato es porque ya entregó el hidrogenio. El ácido carbónico es porque todavía tiene el hidrogenio. Entonces, muy importante tener.
Los otros son Mira, son buffers demasiado. intracelulares. 50 de 100. Las proteínas, los fosfatos, Fosfatos. la hemoglobina son esencialmente buffers intracelulares. Muy bien, va. Va ese. Estás ahí peleando. Va. ¿Cuál afirmación es correcta? A ver, Sí. ¿cuál? Inciso. Amarillo. Amarillo. Muy bien. Mira. El riñón secreta hidrogeniones en asa gruesa de Kennedy. Del cuadrito anterior, profe. ¿El riñón reabsorbe hidrogeniones en el colector? No. No reabsorbe. También los excreta ahí, pero en menor cantidad. Principalmente esa. ¿El riñón secreta bicarbonato en el tubo contorneado proximal? No, el riñón no secreta bicarbonato. Reabsorbe. El riñón Retiene. reabsorbe. Y especialmente acá. ¿El riñón reabsorbe bicarbonato en el colector? Entonces, son cosas que ya tienen que comenzar lo que les mencioné antes. Y eso es muy importante para el comportamiento compensatorio. ¿Quién es A? A caramba, recuperaste tu posición. 3-0 contra 2-9. El penúltimo. ¿Quién sabe? A ver, pues. Un paciente con la historia del ¿qué? pH bajo. Uy, no. Es acidosis. Es acidosis respiratoria. Muy bien. ¿Por qué era muy importante ese ejemplo? Cuando Si los dos tenemos bajan, una alteración de gases arteriales, lo primero que trata de compensar es el respiratorio. Claro. Y lo segundo, porque demora un poco más de horas al día, es el metabólico. Si yo quiero evaluar el componente respiratorio, ¿qué tengo que ver? ¿CO2 o bicarbonato? Entonces, cuando yo tengo un trastorno de gases arteriales, lo primero que me tengo que preocupar es en ver el CO2. ¿Alguien se acuerda cuánto estaba el pH de eso? 7.3. 7.3. 7.3. 7.3 es un pH bajo o un pH alto. Bajo. Si es bajo, ¿es acidosis o alcalosis? Acidosis. Punto. De ahí vamos a ver qué cosa. CO2. CO2. Doctor, pero si es acidosis metabólica, tengo que ver el bicarbonato. ¡No! Nos hemos quedado en que ver acidosis o alcalosis. Todavía no le pongan apellido. 7.3 es... Listo. Ahora vemos el CO2. Si esta acidosis es respiratoria, ¿cómo tiene que estar el CO2? Elevado. 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 ¿Cuánto de CO2 tenía? 35. 35. ¿Está elevado? No, está bajo. Entonces no es respiratorio. Si no es respiratorio, ¿qué cosa es? Metabólico. Así de punto. Y final. Así de fácil. Si no es Chana, es Juana. No me interesa ver el bicarbonato. Si no es José, es María. ¿Por qué no me interesa ver el bicarbonato? Porque el trastorno primario tiene que afectar ¿qué cosa? Lo respiratorio. Por eso me basta ver el CO2. Siempre que quiero ver el trastorno primario, veo mi pH. Regla 1. Acidosis o alcalosis. Ahora le voy a poner el apellido. Para ponerle el apellido, ¿qué tengo que hacer? Ver el CO2. Ver el CO2. Si el CO2 no corresponde, tengo que buscarle otro padre. Este no es. Si no es Chana, es Juana, punto. No necesito ver el bicarbonato. Si no es José, es María. Quiero corroborar que esto es metabólico. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el ADN del niño. ¿Cuál es el ADN? Ahora sí veo el bicarbonato. Y corroboro. ¿Cómo va a estar el bicarbonato?
Bajo. Bajo. ¿Cuánto de bicarbonato tenía? No, no. Veamos este otro. Entonces te das cuenta que no tienes que tener miedo. Lo que tienes que tener es orden. Lo que tienes que tener es orden y acordarte las cifras normales. 20. Veamos este último. ¿Ya están preparados? A ver. Ana, ahí está peleando todavía. Fíjense este último. ¿Listo, va? ¿Sí? Otra vez. Acidosis respiratoria. Es verde. Es una acidosis respiratoria, está bien. Es que el Pero no sé por qué alguien marcó 1. No sé por qué alguien marcó otro 1. ¿Cuánto tenía el pH? 725. ¿Y eso qué cosa es? Acidosis. ¿Y cómo estaba el CO2? Elevado. Entonces, si está elevado, corresponde. Respiratoria. Entonces, ¿qué cosa es esto? Acidosis respiratoria. Uy. ¿Has tenido que hacer algún cálculo? Veamos a ver cómo quedó la cosa. Bien. A. ¿Quién es A? Muy bien. No estamos en el podio, pero Pero deberíamos estar en el podio. el agua, creo. El agua. ¿Quién es A? Se llama lumbalgia. Y es el origen del dolor. Los plásticos neurotóxicos. En serio, créanme. Yo también sufro eso, por eso te lo digo. Sí, le preguntamos al doctor si quiere. Ay, no puedo estar sentada. No puedo echarte clase para nada. Si yo tuviera mi hijo, pueden ver a mi hijo, un chiquito y que esté durmiendo conmigo, sin que pudiera crecer. No me dejaría comprar con mi bebé. Creo que sí. Trae. Nuevamente, si tienen dudas, avisen. ¿Ya? La cosa tiene que quedar clara para que todos sigan aprobando el curso. Si se compara con la de otros iones, la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos se mantiene normalmente en un nivel bajo. Pero es tan potente los hidrogeniones que a pesar de que tienen un nivel bajo es lo que gobierna el equilibrio ácido-básico. Y miren ustedes, la concentración de sodio es 3.5 millones, en sangre 142. En cambio la concentración de hidrogeniones, miren, es apenas 0.04. Pero esto compensa todo nuestro equilibrio ácido-básico. Entonces, la madre para hablar es hidrogeniones. Y eso significa ácidos. Y en el organismo tenemos solamente dos formas de ácidos. Ácidos volátiles, esos que vuelan, y los ácidos no volátiles. Si son ácidos volátiles que vuelan, se botan por el Pulmón. Y si son ácidos no volátiles que no vuelan, Riñón. entonces ahí quedó la cosa clara. Pero el CO2, ¿de dónde viene? Del ácido carbónico. Entonces recordar que el principal ácido volátil es el ácido carbónico. Y ahí lo tienen. En cambio, los no volátiles
que son productos del metabolismo de aminoácidos y de otros ácidos orgánicos, ahí los tienen, cetónicos, lácticos, piruvato, lactato y sulfato. Entonces, nunca se olviden eso, la cosa ya queda clara. Entonces, si tenemos unos que se tienen que botar por el aire, por la respiración, porque tienen que volar, todo lo que altere el aire, la respiración, va a alterar esos ácidos. Entonces podremos tener acidosis o alcalosis respiratoria. A diferencia de los no volátiles, que se tienen que ir por el riñón. Entonces tenemos alcalosis o acidosis metabólica. Entonces ya recordamos muy bien ahí, porque es necesaria la teoría, el pH 7.4, en arterial 135, en sangre venosa 135, en líquido intersticial 735, en líquido intracelular de 6 a 7,4, en orina 4,5,8, y miren el ácido en contenido gástrico, miren la cantidad de hidrogeniones que bota la formación de ácido clorhídrico. Solo para que tengan referencia. El límite inferior de pH con el que la vida es posible, 6.8. Es decir, tengo que bajar de 7.4 a 6.8. ¿Eso es cuánto? ¿Cuánto es esa resta? De 7.4 a 6.8. 0.8. No, 0.6. 0.6. 0.6. En cambio, el límite superior es alrededor de 8. De 7.4 a 8 es igual a 0.6. Nuestro organismo está preparado para compensar rápido la acidez y toleramos mayor tiempo la acidez. Nuestro organismo no está preparado para mantener la alcalinidad. La alcalinidad nos mata mucho más rápido que la acidez. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a tener un pH alcalino. Cuando comenzamos a tener un pH alcalino. ¿Cuánto es lo normal? 7.41, ya está comenzando a ser alcalino. Por eso que cuando dicen, doctor, el libro dice, y tienen la razón, doctor, el doctor decano de la Facultad de Medicina nos ha enseñado, y tiene la razón, que el pH va de 7.35 a 7.45, son los márgenes para ver si es compensado o descompensado. Cuando el pH comienza a ser 7.41, se activan los mecanismos de compensación. Cuando el pH comienza a ser 7.39, se activan los mecanismos de compensación. ¿Qué pasa si los mecanismos de compensación no compensan? ¿Sigue subiendo o sigue bajando? ¿Tú prefieres tener un paciente con un pH de 7.34 o prefieres tener un pH con un paciente de 7.39? Yo, 39. Cuando comience, 39. Porque cuando comience podré darme cuenta algo está sucediendo y puedo corregir. Cuando ya está descompensado, menos de 7.35, más de 7.45, puedo tener problemas. Ya la ola reventó. ¿A quién le encanta correr surf? ¿No hay ningún surfista entre ustedes? Alejo de la playa. ¿A ti que te gusta correr surf? ¿Prefieres que la ola te reviente o prefieres adelantarte a la ola? Adelantarme a la ola. Adelantarse. Es una pregunta simple. ¿A quién le gusta que la ola lo revuelque? Tiene que ser masoquista. Lo mismo es acá. Por eso es que yo les enseño a mis estudiantes y a mis residentes el pH normal es 7.4. Si tiene 41 o tiene 39, puede ser que esté sucediendo algo. Sí. Pregúntense qué puede estar pasando. Si la respuesta es nada, nada. Normal. Pero si la respuesta es uy, se ha peleado con el enamorado, está hiperventilando, está botando CO2
Y si está botando CO2, ya sé por qué tiene 741 alcalosis. Está botando CO2. Entonces, siempre el por qué. No es porque nadie les dice a ustedes cuando sean cocineros tienen que poner una cucharadita de sal. Les van a decir a la torta se le pone una pizca de sal para evitar que el bicarbonato levante mucho la esponja. Muy bien. Entonces tenemos que el equilibrio pH va así. Numerador y denominador. Muy importante que observen esto. El numerador es el bicarbonato. ¿Y el bicarbonato quién lo controla? Riñones. El denominador es el ácido bicarbónico. ¿Y quién controla el ácido carbónico? Pulmones. Tiene que haber un equilibrio entre riñón y pulmón para tener mi cabeza exacto. Si mi riñón trabaja mucho, si mi riñón trabaja poco, si mi riñón trabaja mucho y yo tengo que compensar, ¿con qué compenso? Pulmón. Con respiratorio. Si mi riñón trabaja poco, ¿con qué compenso? Con respiratorio. Siempre el mecanismo de compensación es el opuesto. Si yo tengo acidosis metabólica, riñón, ¿qué significa acidosis metabólica? Bajo bicarbonato. Miren esto, por favor. Bajo bicarbonato. Para compensar, ¿qué tengo que hacer? Aumentar el CO2. Para compensar, ¿qué tengo que hacer? Porque si lo aumento, hago esto. Por eso les dije, observen bien. Aumenta el CO2. Si yo bajo mi bicarbonato, ¿qué tengo que hacer para compensar? Aumentar el CO2. Bajar el CO2. ¿Y cómo voy a bajar el CO2? Hiperventilando. Entonces, cuando yo tengo acidosis metabólica que tiene bicarbonato bajo, para mantener esa diferencia, no tengo que subir el CO2, porque si no sería mayor la diferencia. Lo que tengo que hacer para compensar es bajar el CO2. ¿Cómo bajo el CO2? Hiperventila. Y hiperventilar baja el CO2. ¿Cómo se llama bajar el CO2? Alcalosis. A la acidosis metabólica, ¿qué la compensa? La alcalosis respiratoria. Es muy importante que hayan entendido eso. No es elevar el otro brazo para nivelar la cabeza del doctor Acosta. Es bajar el otro brazo para equiparar las ecuaciones. Si sube mi bicarbonato, ¿qué tengo que hacer? Subir mi CO2. ¿Y cómo subo mi CO2? Hipoventilando. Al revés. Yo tengo un CO2 alto porque estoy hiperventilando. Me he peleado con la enamorada. Estoy haciendo mi crisis de ansiedad. ¿Qué va a hacer mi bicarbonato en las horas y en el transcurso? ¿Qué tiene que hacer? Subir su bicarbonato. ¿Cómo sube el bicarbonato? Aumenta la reabsorción. Aumenta la reabsorción. A la CO2 elevado, no, CO2 estaba llorando, ¿no? Entonces acá CO2 es abajo, porque la alcalosis es ahí, alcalosis respiratoria, CO2 bajo. Entonces el bicarbonato tiene que bajar. Entonces tengo que perder. Entonces siempre es el mecanismo contrario, y eso es lo que tienen que tener bien presente. Por eso es que esta ecuación, lo que tienen que grabar es eso: riñón abajo, pulmón abajo, no, riñón arriba, pulmón abajo, y que tiene que mantenerse siempre ese equilibrio. Eso se reemplaza por esto: ion bicarbonato y CO2. Arriba siempre el riñón,
abajo siempre primero. Y el mantener esa relación es lo que hace que se guarde el equilibrio. Entonces ya saben ustedes, para mantener el 7.4, CO2 no volátiles. ¿Cuáles son los no volátiles? Ácido láctico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es riñón. Si el riñón se altera, ¿qué tenemos que hacer? Los volátiles, este CO2. Nunca se olvida. Muy bien. Y eso es del doctor Iván Botkovic. Ahí está, ¿no? No es invento del doctor Acosta. Esto ya se los enseñó. Mi maestro. Porque quien les enseñó fisiología de equilibrio ácido-básico fue el doctor Botkovic. Entonces tenemos los valores normales. Ahí está. pH, CO2, bicarbonato, CO2 total, en sangre venosa y valores compatibles con la vida. Entonces no se olviden eso. Si bien acá les pongo más menos 0,4, es para lo que dicen los libros y algunos médicos, 735 a 745. Pero ya saben ustedes, cuidado con eso. Existen 3 sistemas primarios que regulan la concentración de hidrogeniones en los líquidos orgánicos para evitar la acidosis o para evitar la alcalosis. ¿Cómo compensamos? El primero, el sistema de amortiguación ácido-básico-química de líquidos orgánicos que se combina de forma inmediata con un ácido o con una base cuando hay excesivos hidrogeniones. El segundo, el centro respiratorio para evaluar el respiratorio. Y en tercero, los riñones. Esto es buffers. Esto es CO2, esto es bicarbonato o eliminación de hidrogeniones. Reabsorción de bicarbonato para compensar los ácidos o eliminación de hidrogeniones. Entonces, es algo que siempre tienen que recordar. Primer mecanismo es inmediato, segundo mecanismo es en horas, tercer mecanismo es en horas, días, más lento. Por eso es que siempre vemos respiratorio. Entonces ahí tenemos los buffers extracelulares y los buffers intracelulares. También hay buffers óseos y hay buffers urinarios que vamos a aprender justamente para la eliminación de hidrogeniones, fosfatos y amonio. Muy importante en la eliminación de hidrogeniones. El sistema amortiguador de bicarbonato, ahí tienen ustedes, es muy importante, es el buffer más común, como hemos visto, pero depende mucho de esto que se llama anhidrasa carbónica. Si no tenemos anhidrasa carbónica, sigue siendo el buffer, pero es muy lento. Este es el principal buffer, pero tiene que tener presente esta enzima. Es decir, cuando damos medicamentos que bloquean esta enzima, estamos bloqueando nuestro principal mecanismo de buffer. Y van a aprender ustedes que dentro de los diuréticos existe, ya han hecho farmacología, van a hacer farmacología. Entonces ahí van a aprender que existe un grupo de diuréticos que dice inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces cuando le damos eso como diurético, mucho cuidado, podemos descompensar el equilibrio ácido básico. La reacción es lenta, pero cuando se tiene la anhidrasa carbónica, vuela. Especialmente en los alveolos tubulares, especialmente en los eritrocitos. Son los dos principales lugares que tiene la anhidrasa carbónica, túbulos renales. Entonces ahí tienen lo que significa la anhidrasa carbónica. No voy a ir a más porque definitivamente eso lo conocen ya ustedes por fisiología y conocen sus papeles. Entonces, muy importante el glóbulo, es una localización más importante. La enzima ayuda a transportar el dióxido de carbono hacia los pulmones para su exhalación. ¿Pero por qué el CO2? Porque la anhidrasa carbónica hace que el ácido carbónico se disocie en CO2 y el agua. Este CO2 va a hacer que rápidamente siga su camino, pegado al glóbulo rojo, diluido en la sangre o pegado al buffer, llegue al alveolo y sea expulsado. Entonces, yo no expulso ácido carbónico, utilizo la anhidrasa carbónica
para convertirla a CO2. Y cuando tenemos problemas respiratorios, no puedo ventilar. Acuérdense de fisiología respiratoria. Una de las causas es que yo no pueda ventilar. Si no puedo ventilar porque no puedo mover mi caja torácica, tengo que retener CO2. Y el CO2 se va a convertir en ácido carbónico. Entonces, ahora entiendo por qué se convierte en acidosis respiratoria. Entonces, es muy importante. También existe otro buffer que es el sistema amortiguador de bicarbonato. Igual, el bicarbonato con el sodio y se disocia rápidamente el ion bicarbonato y el sodio. Esto es muy importante y se debe considerar siempre. Buffer carbónico, buffer bicarbonato. Por eso es que el riñón retiene el bicarbonato. Es muy importante tener ese buffer para compensar. Sistema de amortiguador, fosfatos. Entonces hemos aprendido el carbonato, hemos aprendido el bicarbonato, ahora aprendemos el fosfato. Sistema amortiguador de fosfatos, función secundaria como amortiguador especialmente intracelular. El sistema amortiguador de fosfatos es también importante para la amortiguación en el líquido intracelular. Proteínas, otro buffer, también esencialmente intracelular. Puede ser intracelular, sí, porque hay proteínas intracelulares, pero su principal función es intracelular. Y dentro de eso, ¿cuál es la principal proteína que siempre se tiene que tener presente? Hemoglobina. Esencialmente el buffer hemoglobina. Entonces ahí tienen ustedes los buffers y cómo están actuando. Miren acá lo que significa la anhidrasa carbónica. Rápidamente hace que el ácido carbónico se disocie en CO2 y agua. CO2 que inmediatamente va a pasar al torrente sanguíneo pegado a los glóbulos rojos o diluido, porque el CO2 es muy fácilmente difusible. Muy fácilmente difusible. Una vez que esto llega a los alvéolos, como tienes poca presión en el alvéolo de CO2 y en el glóbulo rojo mayor presión, se sale. Es muy fácilmente difusible. Pero para eso el pulmón tiene que ser punquete-paque, punquete-paque, punquete-paque. Inspiración, expiración. ¿Qué pasa si el pulmón no hace eso? Entonces, ¿cómo el CO2 va a salir? Se queda. Y ese CO2 que se queda se va a unir y va a formar ácido carbónico, acidosis respiratoria. Cuando se produce un cambio en los hidrogeniones, los buffers no pueden compensar. ¿Quién viene ahora? El respirador. La función respiratoria. La segunda línea de defensa respiratoria actúa en pocos minutos y busca eliminar CO2. Busca eliminar el ácido carbónico. Ya sé que lo que está produciendo la acidosis es un problema no volátil. Ácido láctico, cuerpos cetónicos. Pero voy a utilizar la eliminación de un ácido, el ácido carbónico. Voy a buscar la eliminación para tratar de compensar. Por ello el principal mecanismo, y tenemos que fijarnos esencialmente en el CO2. Y ahí tienen ustedes, cambio del pH, ventilación alveolar. Si la ventilación alveolar, esto es lo normal. Si la ventilación alveolar es pobre, miren ustedes cómo se produce el cambio de pH. ¿Por qué? Porque se retiene CO2. Si la ventilación alveolar es alta, miren cómo el pH se vuelve alcalino, porque se está perdiendo CO2. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo es lo de la compensación. O al revés, tenemos acá la ventilación alveolar y el pH. Si yo tengo pH alcalino, miren la ventilación. Si yo tengo pH ácido, miren la ventilación. Entonces, ¿cómo la ventilación puede alterar el pH? Pero ¿cómo la ventilación puede también ir en busca de la compensación? Por eso lo primero que tenemos que ver es
el CO2. No es porque le dé la gana al doctor Acosta, tiene su explicación médica, fisiopatológicamente. Entonces tenemos nosotros acá el buffer pulmonar como intermedio, porque la hemoglobina, el tejido bota CO2, inmediatamente por el ácido carbónico el CO2 se convierte en ácido carbónico para ser llevado por sangre, e inmediatamente ahí, frente a la anhidrasa carbónica del pulmón, se disocia el CO2 y bicarbonato, y el CO2 puede ser eliminado. Entonces no se olvide, ¿qué pasa si el CO2 no puede ser eliminado? Si el CO2 no puede ser eliminado y por lo tanto comienza a subir, tenemos que tratar de compensar. ¿Quién compensa? Bicarbonato. ¿Y quién es esto? El. Por ejemplo, daño en el pulmón. El pulmón no puede botar el CO2. Acá está el CO2. Se comienza a retener el CO2. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? El riñón, que tiene que elevar el bicarbonato. pH menor a lo normal por la elevación del CO2, tenemos un CO2 elevado y comenzamos a ver que el bicarbonato comienza a elevarse. Secreción de hidrogenión, reabsorción del bicarbonato, productos nuevos de bicarbonato, para tratar de compensar este CO2 elevado, porque este CO2 elevado está produciéndose de ácido carbónico que está liberando hidrogeniones. Estas dos primeras líneas de defensa impiden que la concentración de hidrogenión cambie demasiado. ¿Qué pasa si es que el respiratorio no logra compensar y se está produciendo gran cantidad de ácidos? Si los ácidos son respiratorios, los vamos a botar por el aire, pero si los ácidos son metabólicos, a veces el respiratorio no logra compensar. Entonces, ¿quién tiene que entrar a actuar? El riñón. Y esa es la tercera línea, el equilibrio ácido básico a nivel del riñón. Los riñones van a controlar excretando orina ácida. Y tenemos distintos mecanismos de excreción de hidrogeniones. Les dije, los fosfatos y los amores. O reabsorbiendo el bicarbonato, porque si yo resorbo el bicarbonato va a compensar las cosas. Si bien se filtran grandes cantidades de bicarbonato, se reabsorben grandes cantidades a nivel de los pulmones. Entonces es muy importante tener presente todo ello. Muy bien. Entonces los ácidos no volátiles, porque ya estamos en riñón, ¿no es cierto? Sí. No pueden ser excretados por los pulmones. ¿Por dónde van a ser excretados? Por los riñones. ¿Qué pasa si que tenemos insuficiencia renal? ¿Se puede filtrar? El ácido láctico va a poder ser filtrado. Los ketoácidos van a poder ser filtrados. No, porque no hay buena filtración. Entonces ahora entendemos cómo comienzan a subir los ácidos. El mecanismo principal de eliminación, acuérdense siempre, la excreción renal, que también debe evitar pérdidas de bicarbonato por la orina. En condiciones normales, casi todos ellos, los bicarbonatos son reabsorbidos. Excreción de iones hidrógenos y reabsorción de bicarbonato. Principal sistema amortiguador de líquido extracelular, lo hemos aprendido, el bicarbonato. Muy bien. Entonces, esta tabla ya la conocemos, justamente les conversaba, ¿no? Tienen que desempacarla y estudiarla muy bien. Si estamos hablando de función tubular, sodio, potasio, si estamos hablando de hidrogeniones, si estamos hablando de bicarbonato. Muy bien. Entonces ya saben ustedes que el bicarbonato, miren lo que sucede, va filtrándose y comienza su reabsorción, comienza y termina su reabsorción. En cambio, la excreción de hidrogeniones depende especialmente de fosfatos y de amonio.
y ya saben los lugares. Y acá está el fosfato, miren. Eso lo han aprendido muy bien en su libro de fisiología con el doctor, ¿cómo se llama el decano? Iván Bajo. Muy bien. Oye, Entonces, miren, el buffer renal, la compensación renal es tardía. Por eso es que es lo último que se ve. Es lo último que se ve. Ya le pusieron nombre al niño, ya le pusieron apellido al niño. ¿Quieren estar seguros? Van a buscar su ADN. ¿Cómo buscan su ADN? Viendo el bicarbonato. Muy bien. Entonces, nuevamente, siempre acuérdense de la fórmula: arriba riñón, abajo pulmón, y que se tiene que mantener el equilibrio. Si sube el riñón, tiene que subir el pulmón. Si baja el riñón, tiene que bajar el pulmón. Siempre se tiene que mantener el equilibrio. Ahí está el equilibrio ácido básico, la eliminación de hidrogeniones que se unen a bicarbonatos, se convierte en CO2 y agua, y así es como están eliminados. Y esto es en el caso tardío, prácticamente el CO2, el ácido bicarbonato, que es inmediatamente retenido. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, elevación del lactato, produce hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a producir de todas maneras ácido carbónico, que se van a asociar en H2 y CO2 para poder ser eliminados por los pulmones. Su compensación. Su compensación. ¿Qué pasa si es que es mucho y no puede ser todo eliminado? Comienza a retenerse y comienza a consumir el bicarbonato, porque ya el CO2 no lo puede compensar. Ya está respirando 30 por minuto, ya no puede respirar 40 por minuto, ya botó todo el CO2 que podía. Sin embargo, se está produciendo gran cantidad de ácidos. Entonces comienza a compensarse con el bicarbonato. Pero el riñón tiene un tope de absorción de bicarbonato. Entonces comienza a caer su bicarbonato, se comienza a consumir y el pH bajo. Entonces tenemos ahí la secreción de hidrogeniones, la reabsorción. Si todo esto se quiebra, tenemos la famosa acidosis metabólica con pH bajo, bicarbonato bajo y CO2 bajo. Aumenta la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Todo esto, el aumento de CO2, el aumento de hidrogeniones, la caída del bicarbonato, la disminución del volumen de líquido extracelular, la elevación de angiotensina 2, elevación de aldosterona y la hipopotasemia, produce esto: aumenta la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Reduce la secreción de hidrogeniones y reduce la reabsorción. Ahí viene todo esto. Dos cosas totalmente diferentes para hacer nuestro medio ácido básico completamente alterado. Por ejemplo, el hiperaldosteronismo. La aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? Retiene sodio. Entonces, un hiperaldosteronismo tendrá sodio y potasio Bajo. ¿Y qué va a hacer la hipopotasemia? Fosfato. Aumenta la secreción de iones hidrógenos, bajan los ácidos, y aumenta la reabsorción de bicarbonato, aumentan los álcalis, se produce alcalosis metabólica. No hay insuficiencia renal, no hay problema respiratorio, hay un problema acá, porque la aldosterona, el hiperaldosteronismo, produce hipopotasemia, y la hipopotasemia va a generar esto. La alcalosis metabólica es el trastorno más común de los gases arteriales. Una deshidratación baja el volumen. Esta bajada de volumen, ¿qué hace el riñón? Libera renina. ¿Y la renina qué hace?
Aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Retiene sodio. ¿Y la hipopotasemia qué produce? Aumenta secreción de hidrogeniones. No necesitamos tener insuficiencia renal, no necesitamos tener problema pulmonar y podemos tener trastornos de gases arteriales. Entonces ya sabemos nosotros lo normal, ya sabemos que en la acidosis respiratoria baja el pH, al igual que en la acidosis metabólica. Solo que en la acidosis respiratoria el CO2 se eleva y como compensación el bicarbonato. En la acidosis metabólica el CO2 baja, pero el CO2 baja ¿por qué? Porque tiene que compensar el bicarbonato bajo. Entonces los acontecimientos primarios corresponden a las fechas. Entonces siempre acuérdense de la famosa fórmula de Henderson-Hasselbalch. Doctor, ahí usted nos va a dar datos y nosotros tenemos que calcular. No, yo no les voy a dar nada de eso. Solamente sirve para que vean ustedes que en esta fórmula el numerador es riñón y el denominador es pulmón. También, ¿qué significa? Si esto es 7.4. El pulmón, los trastornos de pulmón son inversamente proporcionales. Los trastornos del riñón son directamente proporcionales. A más trastorno de riñón, más trastorno de pH. A pulmón es al revés, es inversamente proporcional, porque eso es de su matemática, el numerador y el denominador. El denominador a la fórmula es inversamente proporcional. Acuérdense eso. CO2, denominador bajo. El pH, eso es inversamente proporcional. CO2 alto, numerador bajo, eso es inversamente proporcional. Siempre tienen que acordarse de su matemática y de lo que significan las fórmulas. Acidosis por disminución del bicarbonato o aumento de CO2. Alcalosis por aumento de bicarbonato o disminución del CO2. Ahí no está diciendo que es metabólico y que es respiratorio. Si hay disminución del bicarbonato sería metabólico. Si hay aumento del CO2 sería respiratorio. En este caso la alcalosis, si hay aumento de bicarbonato sería metabólico. Y si hay disminución del CO2 sería respiratorio. Nunca se olviden. Y ahí tienen ustedes nuevamente la fórmula vista de otro lado. Pero los mecanismos de compensación, pH 7.4, vemos el bicarbonato menos de 24, esto es metabólico. ¿Cómo va a compensar? La compensación es respiratoria. Si baja el bicarbonato, tiene que bajar el CO2. ¿Y qué cosa es la bajada de CO2? Alcalosis respiratoria. Al revés, seguimos con la misma metabólico. 7.4 alcalosis, porque el bicarbonato ha subido metabólica. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? El CO2. ¿Pero cómo? Reteniendo CO2. ¿Y qué cosa es? Acidosis respiratoria. Entonces yo les puedo preguntar por esto, pero también les puedo preguntar por el mecanismo de compensación, porque ya lo conocen ustedes. ¿Quién es el mecanismo de compensación? ¿Qué sucede en el mecanismo de compensación? Cuando el trastorno es primario.
Hay otro término que significa trastorno secundario y trastornos mixtos. Eso es para clínica. Ahorita no. Les hablaré de eso, pero a mí me importa que entiendan esto del trastorno primario y su mecanismo de compensación. Trastorno secundario. El paciente tiene acidosis metabólica 24. ¿Qué pasa si su CO2 es por encima de 40? ¿Eso es lógico? ¿No? Porque su CO2 tendría que ser menos de 40. Muy probablemente este paciente tiene una acidosis metabólica por hipoxemia. Pero esa hipoxemia también tiene elevación de CO2 por hipoventilación. Tiene una neumonía severa. La neumonía severa lo está haciendo tener hipoxemia, lo está haciendo elevar el ácido láctico, está cayendo el bicarbonato, acidosis metabólica, pero no puede botar el CO2 por la neumonía severa. Entonces, en vez de tener descenso del CO2 para compensar, lo eleva. Eso se llama trastorno secundario. Eso se llama trastorno secundario. Yo no les voy a tomar eso, les estoy mencionando para que comiencen a entender. A mí me basta que entiendan qué cosa es trastorno primario cuando la compensación está fuera de lo normal, ya sea por exceso o por defecto. Eso se llama trastorno secundario. Entonces, en cuidados intensivos manejan esta tabla. Ahí miren qué cosa, el pH. Ahí miren qué cosa, el bicarbonato. Ahí miren qué cosa, el CO2. Cruzan las líneas y ahí tienen ellos prácticamente su tabla. Entonces, no se olviden, trastornos ventilatorios. Entramos con acidosis respiratoria. ¿Qué cosa es acidosis respiratoria? Retención de... Despierten, ya estoy cansado también. CO2. Ahí está. Aumento de CO2. Acidosis respiratoria. ¿Cómo va a responder el organismo? Aumentando el bicarbonato, reposición de bicarbonato. Al revés. Trastorno ventilatorio, alcalosis respiratoria. ¿Cómo va a estar el CO2? Disminuido. ¿Cómo va a estar el bicarbonato cuando empiece su compensación? Disminuido. Muy bien. La compensación la realizan los buffers y el intercambio celular y el riñón, considerando respiratorio. El respiratorio, ¿quién compensa? El riñón. Riñón. Muy bien. Entonces ahí tienen las causas de acidosis respiratoria. Yo las muestro, pero ya saben ustedes que no les voy a tomar esto, porque esto es de clínica. Causas de alcalosis respiratoria. Entonces, tienen los dos. Nos vamos a los trastornos metabólicos. Acidosis metabólico. Ojo, pestaña y ceja. El pH baja o sube en la acidosis metabólica. Baja. Baja. Eso significa que va a bajar el bicarbonato. ¿Por qué? Porque tenemos ácidos no volátiles que comienzan a consumir y baja el bicarbonato. Uno. Otro mecanismo. ¿Por qué otra cosa puede bajar el bicarbonato? Porque lo perdamos. Las diarreas. Tenemos una de esas diarreas coleriformes y perdemos bicarbonato. No se está reteniendo ácidos que están consumiendo el bicarbonato, no. Lo que pasa es que estamos perdiendo. Entonces, tenemos una causa de acidosis metabólica. Uno, por consumo de bicarbonato y otro por pérdida. Si no es digestivo, ¿por dónde más podemos perder bicarbonato? ¿Consumo? Orina. ¿Se acuerdan que el tubulín
tiene que reabsorber el bicarbonato. Claro. ¿Qué pasa si el túbulo no reabsorbe el bicarbonato? Se Lo pierde. se excreta. Entonces, nuevamente, podemos tener acidosis metabólica porque suben ácidos no volátiles que tienen que retener bicarbonato y lo consumen. O porque estamos perdiendo bicarbonato. Dos tipos de acidosis metabólica. Por lo tanto, tenemos que hablar de algo que se llama anión gap. ¿Se acuerdan eso de hipoclorémica e hiperclorémica? Aumento de hidrogeniones por aumento de ácido láctico o cetoácidos o cualquier ácido no volátil. Cuando es debido a aumento de hidrogeniones por ácidos no volátiles, va a subir el anión gap. El anión gap se eleva porque se está consumiendo el bicarbonato. Incapacidad del riñón para eliminar los hidrogeniones. ¿Cuál es el mejor mecanismo de eliminación de los hidrogeniones? Orina. Reabsorber el bicarbonato para que el bicarbonato compense. Pérdida de bicarbonato por aumento del cloro, por pérdida de diarrea o por problemas de riñón. Eso se llama anión gap disminuido. Entonces, cuando yo tengo acidosis metabólica, tengo que hacer mi fórmula. Tiene una fórmula. Si tengo un anión gap elevado, ¿se acuerdan que les pregunté cuánto es el valor normal de anión gap? De 10 a 12. 10 a 12. Si yo tengo un anión gap elevado, mi diagnóstico diferencial es a la presencia de ácidos volátiles, no volátiles. Si yo tengo un anión gap normal o bajo, es a la presencia de pérdidas intestinales o pérdidas renales. De ahí la importancia de cuando hablamos de acidosis metabólica, específicamente acidosis metabólica, tenemos que hablar de esto que se llama anión gap. La compensación realiza los buffers y el intercambio celular y los... Entonces ahí tienes anión gap aumentado, normoclorémico. Anión gap normal, hiperclorémico. Las causas. Recordar eso siempre es importante. Y ahí tiene la fórmula. De ahí se saca el valor de... Entonces tenemos acidosis láctica, principales causas de acidosis láctica. Tienen otras acidosis lácticas. Diagnóstico diferencial entre acidosis metabólica con hiato aniónico normal. Por ejemplo, acidosis tubular renal. Es una tubulopatía, ¿se acuerdan que antes les hablé de las tubulopatías? Que no tienen alteración de la función renal, pero son problemas del túbulo, pero no producen problemas de insuficiencia renal crónica, las tubulopatías. Entonces ahí tenemos acidosis metabólica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se halla? Acá al último lo he puesto. ¿Cómo se encuentra el ácido aniónico o el hiato aniónico? Sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces cuando hacen sus gases arteriales, no basta poner gases arteriales, tienen que poner electrolitos. Solo así van a encontrar el famoso hiato aniónico o anión gap. Y solo así podrán ver quiénes son mayores de 12, las causas, o menores de 12. Todo esto solo para la acidosis metabólica. Entramos a la alcalosis metabólica, que es aumento de bicarbonato, disminución del cloro o administración exógena. Entonces ahí tienen ustedes disminución de hidrogeniones por pérdidas, como por ejemplo vómitos. Pérdida de hidrogenión por el riñón, por ejemplo diuréticos. 3 causas distintas de alcalosis metabólica. La compensación realiza los buffers, el intercambio celular y los riñones. Y ahí tienen ustedes. Entonces, eso cuando lleguen a la clínica. Frente a una alcalosis metabólica, tienen que ver si tienen insuficiencia renal o no tienen insuficiencia renal. Si tienen insuficiencia renal,
le han dado bicarbonato, está vomitando, tiene síndrome de leche alcaliz, es decir, le están dando álcalis, o tiene un aspirado nasogástrico, en donde pierde cloro. Y si no tiene insuficiencia renal, pensar el volumen extracelular, porque ya les dije, la deshidratación genera aumento de renina, la renina genera aumento de aldosterona, la aldosterona genera hipopotasemia y la hipopotasemia genera alcalosis. Entonces, por eso es que les dicen acá ver esencialmente cómo está y medir luego el cloro. Según eso determinarán si es tubulomatía o es pérdidas. Entonces, recordar que los hidrogeniones, va a ser bicarbonato, forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se perderá por el aire. Al revés, si tenemos ácido carbónico, si tenemos aumento de CO2, la regla distingue a formar ácido carbónico que se va a formar a nivel de riñón, hígado, tubo y ser formado por mecanismos tisulares y ser eliminados, y ese ácido carbónico ser eliminado en el riñón por fosfatos y aminoácidos. Entonces, ya saben ustedes el pH, miren acá, doctor, pero usted nos ha enseñado que existe 4. La mayoría de libros nos va a meter eso, pero ustedes ya saben cuál es la norma que tienen que tener eso. Ver el CO2 hablando de trastornos secundarios, miren, puede haber acidosis metabólica y acidosis respiratoria, puede haber acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Eso porque el mecanismo de compensación no ha compensado o porque tiene otra patología renal. Entonces, este es el problema de los trastornos secundarios. ¿Cuánto falta? Bueno, ¿quién me dice que tiene este paciente? pH, alcalosis, alcalosis metabólica, acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Entonces, para ir recordando, este primer paciente tiene un pH Canten. Acidosis. Y esa acidosis, si es respiratorio, tiene que ser mayor de ¿cuánto? 40. Pero es 33, eso significa, si no es Chan, es Juana, ¿qué cosa es esto? Metabólica. Acidosis metabólica. Miro el bicarbonato, no necesito ver el bicarbonato porque no me lo dan, esto es acidosis metabólica. Acidosis. Tendría que ver su anión respiratoria. Para eso tengo el sodio, para eso ¿Cuál, tengo el el otro? cloro, Sí. pero no tengo el bicarbonato. Así que, doctor, conténtese solo con decirnos que es una acidosis metabólica. Muy bien. Y esta es una paciente de 67 años, presenta que llega a la clínica por rutina y se le encuentran otras alteraciones de gases arteriales. 27 años, hombre, historia pasada desconocida, que llega en ambulancia y se le encuentra lo siguiente: pH, Acidosis CO2, respiratoria. ¿qué cosa es esto? Acidosis respiratoria. Esto es concluyente con la forma que llega el paciente, con trastorno de sensorio y en ambulancia. Está haciendo un proceso de hiperventilación. Paciente, Alcalosis. neumonía, ¿qué tiene? Alcalosis Entonces, ¿qué alcalosis es? metabólica. Respiratorio. Se dice, lo van a aprender en siguiente semestre, o de repente en neumología o de repente en nefrología, que cuando baja el CO2 en 10 tonos En 10. o en 10 miliquirentes por mercurio, tenía 40, bajaba a 32, como si fuese 30, o sea, ha bajado a 10. El bicarbonato también debe bajar, pero de 1 a 3. Es decir, si tiene bicarbonato normal es 24, debiera tener de 23 a 21. Si tiene menos de 21, ha bajado mucho su bicarbonato. Si debió bajar su bicarbonato, ¿por qué ha subido? Eso es trastorno secundario. Este es un paciente que tiene alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica.
Entonces ahí le dice, valorar al paciente el proceso respiratorio, pH, alcalosis, evaluar el CO2 y el bicarbonato, CO2 disminuido y el bicarbonato ligero aumentado. ¿Qué está pasando? El bicarbonato debería estar disminuido. Sin embargo, esta explicación, aún no se han activado los mecanismos compensatorios renales o existe falta de volumen. Es decir, este paciente con neumonía viene deshidratado. Si viene deshidratado, aumenta la renina, aumenta la aldosterona y eso produce hipopotasemia. Y la hipopotasemia, ¿qué produce? Alcalosis, falta de volumen. Entonces, no es el trastorno secundario para complicarles la vida, sino para explicarnos qué puede estar sucediendo. Pero yo me contento que aprendan el trastorno primario. La neumonía le está produciendo una alcalosis respiratoria. ¿Por qué la neumonía le está produciendo una alcalosis respiratoria? Porque la neumonía lo está haciendo hiperventilar. Lo mismo acá. Tenemos un paciente en donde tiene esencialmente, miren ustedes, pH, alcalosis, el CO2 respiratorio. ligeramente. ¿Otro mixto? Ustedes deben decir, esto es una alcalosis Respiratorio. Es el mixto. porque la alcalosis respiratoria debería estar bajo. Entonces esto es una alcalosis. La alcalosis metabólica con diarrea, algo está pasando. Eso está subiendo, eso está subiendo. Wow. Los ojos no ven lo que la mente no. Por eso es que tienen que saber teoría.